Sí, en una temporada pasada pues muy dura por bueno, pues todo lo sucedido, además en el plano deportivo pues por no poder contar con nuestra afición en lo que es en el campo, en los partidos. Sí es verdad que lo notamos fuera, notamos ese calor de la gente y ese apoyo fuera en la calle, pero bueno, no en la cancha, ¿no? Y para nosotros es muy importante y bueno, le añadió una dificultad extra a un subcampeonato con solidez, con regularidad y que además, bueno, pues sacamos con solvencia, ¿no? Con tantos puntos de diferencia. Bueno, esta primera vuelta de esta nueva temporada, pues con ese cambio a volver a tener la afición en nuestra cancha, lo notamos en partidos amistosos de pretemporada, que comentamos la ilusión que nos hacía. Incluso algún partido amistoso de agosto el equipo estaba, yo también, nerviosísimos, ¿no? Porque íbamos a jugar delante de nuestra afición de nuevo y era como una primera experiencia, ¿no? Después de tantos años. Y bueno, pues con esa ilusión y esa ayuda que nos está mostrando el aficionado pues en los partidos que hemos jugado en casa, muchos muy difíciles y que estamos, bueno, pues puntuando muchísimo en la Liga Sobal en nuestra cancha, ¿no? Sí, a nivel cuantitativo y cualitativo. Yo creo que hay varios aspectos importantes. Primero que, bueno, pues en la liga estamos ahí muy bien situados, con 2 partidos menos, y somos el único equipo que puede superar la barrera de los 20 puntos. Una barrera que comentamos al comienzo de temporada que iba a ser muy difícil de superar por la igualdad que había en la Liga Sobal, y nosotros somos el único equipo junto con el Barcelona pues que lo puede conseguir. En Europa, con la dificultad que tiene la envergadura de los rivales, pero bueno, de momento estamos en esa cuarta plaza que da clasificación para la siguiente fase. Es la ilusión que tenemos, conseguir pues meternos en los 16 mejores, en esos octavos de final, para seguir disfrutando de la competición. Y bueno, pues a día de hoy estamos bien situados y además estamos compitiendo, ¿no? Los partidos que hemos perdido pues los hemos perdido de muy poco contra grandísimos equipos, y era un poco el objetivo que nos planteábamos, era ser competitivos en la mayor parte de los partidos para arañar el mayor número de puntos posibles. Bueno, bien situados a nivel cuantitativo y luego cualitativo también, porque hemos superado momentos muy complicados como fue el arranque con las lesiones, que empezamos con mucho menos ritmo que el resto, y aún así aguantamos el tipo. Y en este último tramo final, pues con el tema de confinamientos y contagios, pues que nos ha dificultado muchísimo nuestra tarea. Y bueno, pues aún así hemos sido competitivos y hemos sacado partidos que han sido o que serán muy importantes. Bueno, yo creo que a nivel deportivo pues seguir en la línea que estamos. Yo creo que estamos en una línea por muchos motivos, ya no solo por el rendimiento del equipo, sino también pues por la cantera, por la ilusión, bueno, pues que nos da felicidad, ¿no? Las victorias siempre transmiten felicidad a todo el mundo, pero también otros factores y otros valores que a día de hoy pues tenemos como club, ¿no? En el ámbito deportivo, y que bueno, pues nos ayuda a todo el mundo y a nuestros aficionados. Yo creo que a un extra de felicidad en momentos tan complicados por la pandemia y por todo lo que estamos sufriendo. Ahí está nuestro granito de arena, y bueno, pues intentaremos que en el próximo año pues seguir transmitiendo esa felicidad a todo el mundo.